Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Quilodrán. Yo soy enfermera coordinadora de la Unidad de Terapia Endovascular de Clínica Ensenada. Y hoy día les voy a presentar las clases que corresponden al curso de balón de contrapulsación intraórtico. Este curso se enmarca en la iniciativa de la Unidad Científico-Docente de Clínica Ensenada en la formación para la atención segura en el paciente con balón de contrapulsación intraórtico que esté hospitalizado en nuestra institución. El objetivo general es adquirir las herramientas teórico-prácticas que entreguen al personal clínico la capacidad de atender de manera segura a los pacientes con este tratamiento. Dentro de los objetivos específicos vamos a conocer el dispositivo y la consola, vamos a tener algunos recuerdos de la fisiología general del sistema cardiovascular para poder entender el funcionamiento del balón. Vamos a aprender a armar y programar la consola, a interpretar la información clínica relacionada con el tratamiento, analizar los elementos claves para realizar la vigilancia, manejo y monitorización de los pacientes con esta terapia y poder conocer y establecer un flujo de trabajo. El curso está organizado en un bloque teórico que vamos a completar con 3 videos de clases teóricas, un bloque práctico donde van a tener la oportunidad de conocer la máquina y trabajar con simulación, y por último una evaluación final acerca de los contenidos que hemos observado y que hemos tratado durante la capacitación. Para comenzar, les voy a comentar qué es lo que es el balón de contrapulsación intraórtico, que se abrevia con las siglas B, C y A, o en inglés lo pueden encontrar como Intra-Aortic Balloon. Es un dispositivo de apoyo circulatorio mecánico que permite la asistencia ventricular temporal del ventrículo izquierdo. Generalmente se usa para dar soporte hemodinámico en pacientes choqueados o aquellos que están en riesgo de choquearse y para soporte en algunas intervenciones de alto riesgo. Si bien el balón de contrapulsación intraórtico tiene un efecto beneficioso hemodinámico que es muy modesto con respecto a otros dispositivos más invasivos como el ECMO, sigue siendo un recurso que podemos tener a la mano, dado que tiene un buen perfil de seguridad en su uso, es simple de utilizar y aún así tiene un efecto fisiológico cardiovascular beneficioso en pacientes con falla en la bomba del ventrículo izquierdo. ¿Cuáles son los componentes de este equipo? Bueno, tiene dos componentes. Uno de ellos es el catéter balón, que es un insumo descartable de un solo uso que se utiliza por paciente, y el equipo y la consola. El balón es un globo flexible radiopaco de 7 o 7,5 French, ¿cierto? Que va a tener distintas medidas en relación al volumen con el que se infla de acuerdo a la talla del paciente. El globo tiene dos lúmenes, un lumen grande que es el lumen donde se infla el balón, que es el inflado es con helio, dado que es un gas que se difunde fácilmente. Ya es un gas que en caso de rotura del balón va a difundir fácilmente y disminuye el riesgo de embolía aérea. Y el otro lumen es un lumen interno que es donde entra sangre y podemos medir de manera invasiva la presión de la aorta. Algunos balones y algunos dispositivos más modernos, dependiendo de marca y modelo, presentan un tercer cable o una tercera conexión, que es un cable de fibra óptica, el cual tiene un sensor en la punta del catéter que nos va a entregar mediciones de presión, nos va a solicitar calibrar, ya nos va a permitir calibrar la presión y además nos va a entregar una lectura, ¿cierto?, para realizar el ciclado para generar el tratamiento al paciente. La consola o el equipo electrónico en sí es aquella que registra los datos del paciente, nos va a permitir controlar los parámetros del ciclo, es decir, cuánto vamos a inflar y desinflar, ¿cierto? Va a leer la curva de presión o electrocardiograma para realizar el ciclado. Se compone de una pantalla con 3 ondas. La primera es la onda de electrocardiograma, la segunda es la onda de presión arterial de la aorta y la tercera es la onda de inflado y desinflado del balón.
en su parte posterior tiene la bomba de inflación, ¿cierto? La bomba neumática, la conexión del helio, la conexión del electro, la conexión de presión arterial y la conexión de fibra óptica para aquellos casos en que el equipo es de fibra óptica. Y por último, el balón o el tanque de helio. Desde el punto de vista anatómico, el balón se posiciona 2 centímetros bajo la arteria subclavia izquierda y por sobre las arterias renales, ¿ya? Esa es la posición adecuada del balón que se verifica de manera radiológica al minuto de la inserción. Entre el 85 y el 90% de la aorta queda ocluida al minuto de la insuflación del balón, al minuto del inflado completo. ¿Cuáles son las indicaciones en las que se utiliza la terapia de soporte? Involucran dos áreas principales. La primera es el soporte temporal de la función ventricular izquierda en caso de insuficiencia cardíaca grave, cuando existe un infarto al miocardio extenso o una lesión, ¿ya? Y la segunda área va a mejorar el equilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno del miocardio, disminuyendo la extensión de la zona isquémica y ayudando a preservar la viabilidad del miocardio. La eficacia en la indicación o la eficacia en el uso del balón de contrapulsación va a depender de la fase de isquemia miocárdica o del tiempo que ha transcurrido desde que inició la isquemia y cómo está la función ventricular al minuto de insertar el balón. Los diagnósticos que van a incluir una indicación de BCIA es el infarto agudo del miocardio cuando hay una función ventricular disminuida que conduce a una hipotensión severa, el infarto cuando tiene complicaciones mecánicas que producen un shock cardiogénico, el estado de gasto cardíaco bajo después de una cirugía de bypass. Otras indicaciones más discutidas pero aún vigentes son la exacerbación aguda de la insuficiencia cardíaca congestiva que cursa con una hipotensión severa, como tratamiento de apoyo o de respaldo en una intervención coronaria percutánea de alto riesgo, como una DA grande proximal o un tronco en la coronaria izquierda, y como puente hacia el tratamiento definitivo en pacientes que se encuentran con un cuadro de angina intratable por isquemia o una insuficiencia cardíaca refractaria o arritmias ventriculares que no han podido ser estabilizadas. Lo que sí está muy claramente establecido es el valor de la asistencia ventricular en pacientes con shock cardiogénico de origen isquémico. Principalmente el éxito se ha dirigido en dos casos, en enfermedad de triple vaso, que mantiene aún una función ventricular conservada con buenos lechos distales para la revascularización, y en lesiones mecánicas importantes post-infarto como insuficiencia mitral o comunicación interventricular a causa de la isquemia. Las contraindicaciones están dirigidas principalmente a los riesgos de oclusión de la arteria femoral en aquellos pacientes que tienen enfermedad vascular periférica grave, que al insertar un introductor podemos dejar sin circulación distal la extremidad por donde éste se inserta, o aquellos pacientes que tienen enfermedad periférica grave y no presentan buen acceso femoral para poder poner el balón, aquellos pacientes que están cursando con un cuadro infeccioso, pacientes con antecedentes de enfermedad hepática, cáncer con metástasis o coagulopatía severa debido al riesgo de trombosis producto del tratamiento, aquellos pacientes con insuficiencia aórtica moderada a grave, en los cuales el reflujo que produce el balón al tener una insuficiencia va a generar alteraciones en los volúmenes cardíacos, y aquellos pacientes con aneurisma aórtico o disección aórtica, ya sea diagnóstico presente o que han sido tratados con una endoprótesis aórtica. ¿Cómo actúa el balón o cuál es la fisiología de la terapia que logra el objetivo de dar soporte al ventrículo izquierdo en los pacientes con indicación?
El objetivo principal de la terapia es mejorar el flujo coronario, es decir, mejorar la perfusión miocárdica. Al indicar un balón, yo no voy a estar dando asistencia ventricular en el sentido de que voy a estar disminuyendo o reemplazando el trabajo del ventrículo izquierdo, sino que lo que voy a hacer es mejorar la cantidad de oxígeno y de sangre que aporto al flujo de las arterias coronarias y que irrigan el miocardio. Esto se logra con el aumento de la presión aórtica diastólica. Con, con el desinflado, en el fondo con la deflación del valor, se ayuda indirectamente al corazón a disminuir la poscarga. ¿Ya? Esto hace que disminuya la demanda de oxígeno del miocardio y de manera paralela mejora el gasto cardíaco entre un 20 y un 40%. ¿Cómo se logran estos objetivos? Durante la diástole, es decir, cuando la válvula aórtica está cerrada y las arterias coronarias se llenan, el balón se infla, logrando un flujo retrógrado del tercio proximal de la arteria aorta, mejorando el flujo de las arterias coronarias. Por otro lado, la sangre que queda en la porción distal del balón se desplaza hacia la circulación periférica. ¿Ya? Y en el desinflado o en la deflación rápida, ¿cierto? Se produce un vacío que mejora la salida de la sangre y la bajada por la aorta, mejorando la poscarga. Depende del tamaño del balón, se va a movilizar un flujo de sangre entre 30 a 50 ml por ciclo. Vamos a hacer un recuerdo de algunos conceptos básicos de fisiología para poder entender cómo funciona el tratamiento con el balón de contrapulsación y cómo podemos optimizar el soporte que le estamos dando al paciente. Haciendo un poco de memoria, vamos a recordar qué es lo que es el corazón. O sea, el corazón es el flujo, ¿cierto?, que funciona como una bomba o es el centro del sistema cardiovascular. La aurícula derecha recibe la sangre desde el resto del cuerpo. La aurícula izquierda recibe la sangre desde el pulmón. La aurícula pasa aproximadamente el 75% de su flujo de manera pasiva antes de la contracción hacia los ventrículos. El 25 a 30% restante del flujo, ¿cierto?, se produce con la contracción auricular hacia los ventrículos. Los ventrículos derechos e izquierdos, que son las cámaras más grandes del corazón, están separados por el tabique interventricular. El ventrículo derecho, ¿cierto?, bombea sangre hacia los pulmones a través de la válvula pulmonar y el ventrículo izquierdo bombea sangre a la circulación periférica a través de la válvula aórtica. Existen también dos válvulas auriculoventriculares que son la válvula tricúspide desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho y la válvula mitral desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Ambas válvulas se llaman sigmoideas o semilunares y el trabajo de las válvulas es que la sangre siga un flujo y no refluya hacia las cavidades previas. Sabiendo esto, tenemos que recordar en qué fase del ciclo cardíaco se llenan las arterias coronarias. Bueno, el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco tiene una duración aproximada de 0,8 segundos. Está compuesto por dos fases, que es la fase de contracción o sístole ventricular y la fase de relajación o diástole ventricular. Como lo dije anteriormente, la primera fase del ciclo cardíaco, o vamos a iniciar este ciclo con la fase de llenado pasivo, ¿cierto?, que es donde se llena el 70-75% de los ventrículos. Las válvulas auriculoventriculares se encuentran abiertas, las válvulas sigmoideas o semilunares están cerradas
y los ventrículos se están llenando de manera pasiva. Luego viene la sístole auricular, en que se produce la contracción de las aurículas, se terminan de llenar los ventrículos y las válvulas sigmoideas siguen cerradas. Por lo tanto, la presión de las aurículas es mayor que la presión de los ventrículos y la presión de los ventrículos es menor que la presión sistémica. Luego empieza la fase ventricular con la contracción isovolumétrica, donde los ventrículos se comienzan a contraer, las válvulas auriculoventriculares ahora están cerradas, las válvulas sigmoideas continúan cerradas y empieza a aumentar la presión en el ventrículo sin haber cambios en el volumen de estos. Seguido por la fase de eyección, se abren las válvulas sigmoideas, ¿cierto? La aórtica y la válvula pulmonar. El volumen empieza a salir de los ventrículos, empieza a aumentar la presión adentro del ventrículo en relación con la presión arterial. Y por último viene la relajación isovolumétrica, donde los ventrículos comienzan a relajarse, las válvulas sigmoideas se cierran, también están cerradas las válvulas auriculoventriculares, ¿cierto? Y el ventrículo se comienza a relajar y a disminuir su presión en relación con la presión sistémica. El ciclo cardíaco puede ser observada al electrocardiograma. Ya en un latido normal, las dos aurículas se contraen simultáneamente mientras que los ventrículos están relajando. Es decir, lo que conocemos como diástole ventricular es la sístole auricular. Ya cada latido del corazón cuenta con estas 5 fases. La primera de ellas, como lo vimos en el dibujo anterior, es la contracción auricular. Vamos a ver cómo se relacionan estas fases con la línea de presión, con la curva de presión y con el trazo electrocardiográfico para poder tener una referencia entre la fase del ciclo cardíaco y los parámetros que nosotros vamos a visualizar y controlar en el paciente. La contracción auricular, es decir, cuando la aurícula comienza a contraerse, ¿cierto? Es compatible con un volumen ventricular que va aumentando. ¿Ya? Por otro lado, la presión aórtica se mantiene ya que los ventrículos están relajados y se están llenando. Y en el electrocardiograma esto se va a ver identificado con el pic de la onda P. Cuando empieza la contracción auricular, empieza la onda P. ¿Ya? La segunda fase es la contracción isovolumétrica, ¿cierto? Los ventrículos se comienzan a contraer, empieza la depolarización ventricular, sin embargo, mi volumen de los ventrículos se mantiene constante, ya, por lo tanto, mi presión arterial va a estar sin alteraciones y esto se refleja en el complejo QRS del electrocardiograma. Por último, en la eyección ventricular, los ventrículos se contraen, ¿cierto? La presión arterial aumenta, terminó mi complejo QRS y el ventrículo empieza a la depolarización. Luego viene la relajación isovolumétrica, es decir, los ventrículos están relajados, la presión arterial presenta una muesca que está marcada por el cierre de la válvula aórtica, ya, y se genera la onda dicrótica en mi curva de presión y estamos electrocardiográficamente en la fase de onda T. Luego viene la fase de llenado ventricular, donde las arterias están pasando sangre de manera pasiva, sin contraerse a los ventrículos. La presión arterial está bajando y manteniéndose en una línea casi plana porque las válvulas sigmoideas se encuentran cerradas, ¿cierto? Y tengo una línea isoeléctrica en mi electrocardiograma porque está produciéndose la repolarización de las fibras. Y por último, continúo de nuevo cuando inicia la
depolarización auricular con la onda P y comienza el ciclo nuevamente de la contracción auricular. En ese sentido, tenemos que identificar hitos del ciclo cardíaco al electrocardiograma. ¿Qué marca la onda P? ¿Qué nos indica eléctricamente el QRS? ¿Qué nos indica el segmento ST? ¿Y qué representa la muesca de Crota en la curva de presión? Otro concepto que tenemos que tener muy claro para identificar el tratamiento por el balón de contrapulsación es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, ¿cierto?, es el volumen eyectado por el corazón por minuto, ¿ya? Se da para equilibrar el consumo o el suministro de oxígeno hacia el miocardio y para entregar el oxígeno al resto del cuerpo. Está determinado por dos factores principales, que son la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca, ¿cierto?, está determinada por factores neurológicos o neuromoduladas y también por temas hormonales que son menos manejables. Y el volumen sistólico, a su vez, está determinado por la precarga, la contractilidad del miocardio y la poscarga. La precarga está definida por el volumen telediastólico o el llenado diastólico y por la contractilidad del músculo, y es donde surge el concepto de la curva de Starling, ¿cierto? Luego, la contractilidad está determinada por la calidad del músculo y es lo que también se puede ver afectado en un caso de un infarto. Y la poscarga está determinada por el volumen o por la contracción y el volumen de salida del ventrículo izquierdo, la resistencia de las arterias a la salida y por las condiciones en las que se encuentra el ventrículo izquierdo al minuto de eyectar la sangre. El tercer concepto a recordar es la patología de shock cardiogénico. Recordemos que el shock es un estado de hipoperfusión tisular, es una emergencia, se ha definido como plurietológico, se caracteriza por un descenso del gasto cardíaco acompañado de vasoconstricción o vasodilatación refleja, hipoperfusión tisular, con la presencia de volumen intravascular adecuado. Es la causa más común de muerte en el contexto de un infarto agudo al miocardio. El 74% de las causas de muerte por shock son por falla de ventrículo izquierdo y el shock cardiogénico en sí tiene una mortalidad cercana al 50%. Sus causas más comunes son infarto cuando hay falla de ventrículo izquierdo o cuando hay complicaciones mecánicas como la insuficiencia mitral o la ruptura del septum o taponamiento. Otras causas menos comunes son la miocarditis, enfermedad valvular aguda o arritmias. Y está definido que la mortalidad está determinada por la etapa en la cual el shock está siendo identificado. ¿Ya? La cadena fisiopatológica del shock cardiogénico producto del infarto existe una isquemia miocárdica, hay una disfunción del músculo que produce difusión sistólica por una disminución de la contractilidad y disfunción diastólica por una disminución de la distensibilidad. Recuerden el concepto de la curva de Starling. Ya se pueden sumar arritmias que aumentan la isquemia miocárdica y al mismo tiempo la isquemia miocárdica produce arritmia. Disminuye el volumen latido, disminuye el gasto cardíaco, se da hipotensión, la hipotensión disminuye la perfusión coronaria, lo cual aumenta la disminución miocárdica. Y por otro lado, aumenta la presión telediastólica del ventrículo izquierdo porque hay menor distensibilidad, por lo tanto menor contractilidad. Hay una presión pulmonar, una congestión pulmonar aumentada, se produce trastorno en la concentración de oxígeno,
disminuye la perfusión sistémica, aumenta el ácido en la sangre, ¿cierto? Y eso también altera la contractilidad y la disfunción miocárdica. El shock se sospecha en presencia de signos y síntomas que, si bien no son específicos, orientan hacia un diagnóstico. Los signos y síntomas típicos son hipotensión, taquicardia, oliguria, estado mental alterado, taquipnea, piel fría y húmeda, cianosis, acidosis metabólica y aumento del lactato. Dentro de los criterios diagnósticos están una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio con una disminución de la PAM mayor a 30 desde el valor basal sostenida por más de 30 minutos. Si tenemos acceso a la cateterización o a la medición de presiones intracavitarias por un Swan-Ganz, podemos obtener un índice cardíaco menor a 2.2 en pacientes que tienen ya tratamiento vasoactivo o menor a 1.8 en pacientes que aún no inician tratamiento vasoactivo, y una presión de capilar pulmonar mayor a 15. Esos son los criterios que nos van a hacer diagnosticar el shock en el contexto de signos, ¿cierto? En un paciente que ha tenido una isquemia miocárdica, una insuficiencia miocárdica o algún cuadro que nos puede hacer sugerir shock. Como exámenes complementarios, el electrocardiograma nos va a servir para determinar si hay isquemia coronaria, isquemia miocárdica, dado que la principal causa es el infarto. La radiografía de tórax nos va a poder confirmar edema pulmonar, ¿cierto? Y descartar otro tipo de patologías que puedan estar causando los síntomas. Dentro de los estudios de laboratorio, principalmente nos van a orientar que existe una acidosis metabólica y aumento del lactato, y pueden haber otros órganos comprometidos. Y la ecocardiografía, idealmente presentarse lo antes posible para poder tener cuánto está el gasto y el índice cardíaco en ese paciente. Valorar las cámaras cardíacas, identificar si hay algún daño en la estructura, cómo se mueven las válvulas, cómo están los tamaños de la aurícula y cómo está el pericardio. Dado que la mayor cantidad del shock cardiogénico se produce por causas isquémicas, la angiografía en general va a ser una herramienta de uso. La mayoría de ellas se va a dar en pacientes con enfermedad de 3 vasos. Existen algoritmos de tratamiento del shock, ¿cierto? Una vez que se ha identificado el diagnóstico, vamos a hacer la evaluación ABCDE, que considera la vía aérea, los líquidos, el estado neurológico y el soporte ventilatorio, y vamos a iniciar el tratamiento, que considera soporte ventilatorio, infusión de líquidos y inicio de vasopresores. Desde el punto de vista de monitorización, vamos a monitorizar la presión arterial, la presión venosa central, idealmente tener oximetría y medir diuresis. La medicación suele ser el tratamiento de primera línea para los pacientes que están inestables hemodinámicamente y cuando ya se les ha administrado líquidos intravenosos para asegurarnos que el volumen intravascular es el adecuado. Siempre que una PAM es menor a 80, vamos a poder recurrir a terapia medicamentosa de drogas vasoactivas. Los dos medicamentos que vamos a utilizar son los con efecto vasopresor para aumentar la resistencia vascular sistémica y lograr subir la presión arterial. Sin embargo, si yo administro un vasopresor y aumento la resistencia vascular sistémica, voy a aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, probablemente voy a subir la presión arterial, pero también voy a estar aportando trabajo al miocardio y aumentando consumo de oxígeno. Por otro lado, los inótropos, que van a aumentar la contractilidad del corazón,
va a aumentar efectivamente el gasto cardíaco porque voy a subir la frecuencia, pero eso a su vez va a aumentar el consumo de oxígeno al miocardio. Ya, lo cual, si lo contextualizamos en un paciente con infarto del miocardio y con shock cardiogénico por isquemia, ambos medicamentos van a conseguir el resultado de mejorar la presión arterial, pero por el mismo tiempo van a estar aumentando el consumo de oxígeno por el miocardio. El objetivo de administrar drogas vasoactivas es conseguir una PAM sobre 60, ¿cierto? Y eso lo vamos a ir evaluando a través de la línea arterial y también podemos ver el efecto en la medición de diuresis. Idealmente podríamos tener un catéter Swan-Ganz para poder medir las presiones directamente el índice cardíaco o el gasto cardíaco. Y los médicos van a tener que encontrar el equilibrio para mantener la PAM y la perfusión periférica mientras no aumento de manera significativa el consumo de oxígeno del órgano. ¿Ya? Como terapia, una vez que la terapia farmacológica no ha logrado conseguir subir la presión o vemos que estamos poniendo en riesgo la viabilidad miocárdica, podemos tener terapias de soporte mecánico como el balón de contrapulsación, ya algunos otros dispositivos de asistencia ventricular percutánea o el soporte vital extracorpóreo. En general, pensando en el contexto de isquemia miocárdica, todos estos pacientes deben ir a una intervención percutánea, ¿cierto? A menos que no se tenga el recurso cerca. El objetivo terapéutico de tratar el shock cardiogénico durante las primeras 6 horas va a ser mantener una presión arterial sistólica sobre 90 o una PAM sobre 60 y la PVC si la estamos midiendo entre 8 y 12 y una diuresis superior a 1 ml por kilo por hora, corregir la acidosis metabólica. Ya el soporte respiratorio lo vamos a entregar con el objetivo de mantener una saturación mayor de 90, una frecuencia respiratoria menor a 30 y a mantener la PaCO2 elevada. Si bien los estudios no han demostrado que el implante de un balón de contrapulsación reduzca de manera significativa la mortalidad, sí hemos podido ver que en algunos casos y seleccionando bien los pacientes tienen un beneficio a largo plazo. Ya está en el rango de recomendaciones 2A para pacientes que cursen con complicaciones mecánicas. La Sociedad de Cardiología Invasiva ha clasificado el shock en 5 etapas de acuerdo a la presencia de síntomas como la hipotensión, la taquicardia y los signos y síntomas de hipoperfusión. De acuerdo a esta clasificación, los pacientes tienen mayor mortalidad mientras más alta es la etapa de shock, presentando una mortalidad del 3% en shock en etapa A y llegando a una mortalidad del 67% en la etapa E. Bueno, este ha sido el primer bloque de este curso. Espero que hayamos logrado traer a flote algunos contenidos que podíamos tener más olvidados o no tan frescos y recordar que estos contenidos son orientadores para poder comprender los fundamentos de la terapia del balón de contrapulsación. Nos vemos luego en el segundo bloque y que descansen.